escritor que pues sus novelas son muy acuciosas y aquí él ha escrito de un tema que ahorita está así como que ay, nos duele, nos conmueve, nos inquieta más bien a todos, como es la migración. Pero bueno, vamos a hablar de eso también. Pero es Emiliano Monge, a quien le damos la bienvenida y sobre todo como pues él dio también un brincote porque él empezó a hacer periodismo cultural, pero también hizo la carrera de ciencias políticas, o sea, nada que ver con las letras, pero se fue haciendo en el camino. ¿Te fuiste haciendo de escritor o cómo? Sí. Ay, ¿cómo le haces? Digo, todos queremos. Fíjate que es curioso, yo hice la carrera de ciencia política, pero siempre la hice primero porque no tenía claro qué estudiar. Y en realidad hice la carrera de ciencia política y la mitad de arquitectura. Hubo un momento en el que las estaba haciendo al mismo tiempo y arquitectura es muy demandante, no podía hacer dos carreras, tenía que elegir una. Y elegí ciencia política porque me dejaba tiempo para escribir y para leer, porque desde entonces escribía, ¿no? Eh, No, y aparte es bien universal esa carrera, todo el pensamiento, ¿no? Toda la filosofía y demás. Sobre todo yo me dediqué, a mí lo que me interesaba de la carrera era la parte de filosofía, de filosofía política, ¿no? Y como tengo un amigo que dice que la ciencia política es el mejor trampolín para lo que sea. Y es así, toda la gente que estudió conmigo se dedica a cosas diferentes y muchos, curiosamente, a la edición y a la escritura, fíjate. Es una carrera de la que es muy fácil pasar a la literatura, por lo que dices tú, por la filosofía, yo creo, ¿no? No, y por el bagaje, ¿no? Que vas adquiriendo en el camino, ¿no? De cultura, de todo. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que yo agradezco con el tiempo, agradezco haber estudiado ciencia política porque fue muy importante para la forma en la que hago literatura. Pero no era para que te dedicaras a andar de líder o de algo, ¿no? Pues fíjate que no, la verdad es que también sí tuve, o sea, sí cuando terminé la carrera tuve un par de trabajos que tenían que ver con ciencia política, hice discursos para jóvenes en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas del 2000, y ese fue mi único trabajo, digamos, de ciencia política dura, ¿no? Pero bueno, aquí es muy interesante, contigo se pueden abordar muchos temas. Bueno, el libro, sobre todo, vean este libro, aquí está todo, no contar todo, es la edición que viene a presentar aquí a la Feria Internacional del Libro, pero hay uno anterior que a veces uno se pregunta, yo recuerdo cuando estuvo aquí Carlos Fuentes, que en gloria esté, el libro que presentaba hablaba de las cabezas que aparecieron creo que en Guerrero hablaba de eso, y después aparecieron las cabezas, ¿te acuerdas? No, ya es común que aparezcan cabezas. Bueno, entonces tú hiciste uno de las tierras arrasadas que hablaba de la migración a Estados Unidos, de los pueblos centroamericanos que pasan. Entonces, ahorita con lo que está sucediendo, pues es un como déjà vu para ti, ¿o no? Pues es más que un déjà vu, yo escribí el libro precisamente porque el fenómeno de la migración centroamericana existe hace mucho tiempo y nadie como sociedad no lo queríamos aceptar ni ver, los gobiernos lo ocultan, pero como sociedad no estábamos respondiendo a eso. El fenómeno ahora ha cambiado precisamente porque ellos también están hartos de pasar invisibilizados y sufrir todo lo que sufren por México. La caravana se juntó, están migrando en masa porque así no podemos hacer como que no están, porque así los tenemos que ver y porque están haciendo política con los cuerpos. Mi novela habla precisamente de la tragedia de la migración, de la tragedia que se vuelve México para el migrante centroamericano, ¿no? Somos un país de migrantes que así como no hemos visto a nuestros propios migrantes, somos completamente incapaces de visibilizar al migrante extranjero, ¿no? Pero sobre todo a los pobres, no, a los ricos sí los recibimos, ahí están los libaneses, están todos, esas colonias que además están muy bien situadas, a esos nunca les decimos que no, ni el Fuchilanga, ni nada. No, claro, sí, o sea, es decir, la migración es muy evidente que hay una migración de primera y de segunda. Al migrante, históricamente, ni siquiera ahora, ¿no? Si pensamos en el siglo XIX, principios del siglo XX, el migrante chino llegaba y era maltratado, como es maltratado ahora el migrante centroamericano, pero el migrante libanés, el migrante europeo, esos migrantes se les abrían las puertas, entre otras cosas porque llegaban con dos cosas, o con dinero o con cultura, ¿no? O lo que se creía que era cultura, ¿no? Y en cambio a los migrantes que comparten una cultura con nosotros no se les está permitiendo quedarse, no se están abriendo las puertas más que como medio como camino, ¿no? Pero aparte como que eso ha enardecido mucho las mentes perversas de la gente que no admite al otro, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando tocamos ese tema porque es cierto que ha habido una movilización importante en redes sociales y en la calle, incluso en Tijuana, anti-inmigrante, muy ruidosa, pero que también es poca gente, como también es poca gente la que ha apoyado a la caravana y a los migrantes, ¿no? En redes y en la práctica. La enorme mayoría de la gente es completamente insensible, ¿no? Y me preocupa más la gente insensibilizada incluso que el facho, que el fascista, ¿no? que el que ataca de manera directa. Porque toda esa población indiferente es la que al final permite que sucedan las tragedias o las heroicidades, ¿no? Yo creo que ahorita escuchaba esta mañana el primer ministro francés que estaba hablando ahí en el Parlamento, sería, bueno, de eso que agarras a la estación, y entonces le decía, no, que no sea a tuitazos, dice, dígamelo de frente. Y ahorita está usando mucho eso, han acabado con muchas cosas a través de sus mensajes, ¿no? Sí, a ver, también creo que es normal que la sociedad vaya encontrando diferentes medios de contacto y de comunicación, y así como es cierto que Twitter ha funcionado de manera grotesca con personajes como Trump o con personajes en el poder, también ha funcionado de manera maravillosa en movilizaciones sociales, ¿no? Es decir, la primavera árabe no se hubiera podido dar, aunque después haya sido una tragedia como acabó, pero no acabó así por Twitter. Empezó gracias a una herramienta de comunicación que se puede volver ingobernable para el poder. Y eso es muy interesante, ¿no? A ver, pero ya porque se nos va el tiempo y tampoco quiero que dejemos de hablar de tu libro, no contar todo. Aquí veo tu apellido ahí en las páginas, ¿sí? ¿Son tus ancestros? Sí, es una novela autobiográfica, es una novela sobre mi abuelo, mi padre y yo. ¿No? No, mi bisabuelo, mi abuelo ya es mexicano, es una novela sobre, mi abuelo se hizo el muerto, dinamitó una camioneta en una cantera, reapareció años después, mi padre también abandonó a la familia y yo en un momento también me fui de México de un día para otro y también abandoné una relación. Es una novela que tiene que ver con eso, con el abandono, con la necesidad de la fuga, con las violencias de la masculinidad, con la terrible enfermedad del machismo que marca a la familia mexicana. Es una novela que tiene que ver con la verdad y con la mentira. Y es una novela sobre la paternidad, ¿no? Está basada, todo lo que hay aquí son hechos que sucedieron. Por eso es Has una sido novela muy honesto, muy honesto tú, como para sacar todos los pecados ahí. muy honesto, sí. Sí. ¿Por qué? No te Porque lo reclama ya nadie, ¿verdad? Por eso. no, sí, era lo que la novela necesitaba. Esta novela, si no fuera honesta, no tendría ningún sentido, ¿no? Hay novelas que demandan ciertas reglas para ser construidas y la regla principal de esta era la honestidad, es decir, la transparencia más que la honestidad, ¿no? Y eso para mí era muy importante. A ver, y esto es un ejercicio de que lo tenías como que eso, pues porque no nació allá ni te sientas y va a decir en un año voy a hacerlo en 2 años o 3, sino que es algo que resume toda una vida, ¿no? ¿Por qué tenías esa necesidad? No sé por qué, pero sabía que era muy profunda. Faltaban temas. Ay, No, yo creo que, mira, yo la primera vez que quise escribir, o sea, la primera vez que yo pensé que iba a ser un libro, era la historia de mi abuelo, ¿no? Y no tuve las herramientas ni la distancia emocional. Y me fui metiendo en otros libros y cada vez que terminaba un libro resurgía este que jalaba con mucha fuerza y era una resistencia mía de decir ahorita no, ahorita no. Hasta que llegó el punto en el que ya quizá ya tenía las herramientas o las que yo pensaba que necesitaba, quizá ya tenía la distancia emocional y se volvió impostergable, ¿no? Y cada libro tiene el momento de la escritura, tiene que ver con la inevitabilidad de la relación que estableces con esa historia, ¿no? Uno puede ir cargando historias y hay un momento en el que ya no las puedes cargar más. o sí, tomar. Sí, tomar distancia, exactamente. Y entonces aquí quiere decir que te vaciaste, te quedaste sin nada en cuanto a la familia, todo lo que tú reclamarías. No es, y por eso se llama No contar todo, no es una historia de mi familia ni de mi vida, es de una hebra, de un pedazo de mi vida, ¿no? Tiene que ver con la masculinidad. Si este libro fuera sobre mi vida sería mucho más García que monje, y no lo es un libro monje porque es un libro sobre las relaciones paterno-filiales y la reproducción del machismo que impide una masculinidad sana, ¿no? Y tú has colaborado en periódicos y demás, escribiendo columnas y eso lo sigues compaginando
¿O está ahorita dedicado al 100% a escribir? ¿O no se puede? Es que yo creo que yo creo que escribir periodismo, escribir columnas de opinión y escribir ficción, aunque son dos géneros completamente distintos, son escritura los dos. Es decir, dedicarse de lleno a la escritura implica escribir diferentes géneros, ¿no? Sí es cierto que yo cada vez escribo menos periodismo y menos columnas de opinión y le dedico cada vez más tiempo a la ficción. Pero a lo que le dedico el 100% de mi tiempo es a la escritura de diferentes géneros, ¿no? Y además creo que es importante y necesario estar siempre en diferentes géneros, ¿no? Pero mira, no, no podemos dejar de preguntarte, ¿no? Porque tú eres crítico, tú eres columnista, tú eres un ser que está muy inmiscuido en la vida pública, vamos. ¿Qué esperas de este nuevo régimen que se nos acerca? Pues no sé, es muy complicado. Creo que hay que esperar a que tomen posesión. De pronto pareciera que nos llevan gobernando 6 meses y no es así. Incluso se les interpela como si fueran gobierno y todavía no lo son, Toman decisiones como si fueran gobierno también, ¿te fijas? pero se les deja tomar decisiones, que eso es lo que también es decir, Curioso, ¿no? pues es que hay un gobierno que generó tal vacío de poder que incluso un gobierno electo tiene que ocupar ese espacio, ¿no? ¿Qué espero yo de ese gobierno electo? Me cuesta mucho trabajo leerlo, creo que a todos nos está costando mucho trabajo porque así como hay señales de cosas positivas, hay también señales de cosas negativas, ¿no? Es una mezcla tan extraña, la de, por ejemplo, los nombres que conforman el gabinete, que es extraño, no sabemos hacia dónde realmente se va a dirigir el país o en qué aspectos se va a dirigir hacia un lado y en qué otros hacia otro. Eh, es difícil, yo creo que ha sufrido mucho desgaste aún antes de gobernar y va a ser muy interesante ver cómo gobierna los primeros meses, porque van a marcar el resto del gobierno, yo creo. Cuando tú dijiste nos dejamos hacer, subyace ahí una idea, pues que todos compartimos, ¿no? De que hemos sido un pueblo muy sojuzgado, muy sometido o muy tonto, ¿no? O sea, nos hemos dejado hacer. Todo aquí ha sido laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Todo, como va. Entonces, ¿tú crees que todavía como sociedad no hemos madurado? Yo creo que no solo no hemos mayorado, sino que, o sea, se ha hablado mucho en estos últimos años de que si somos o no un Estado fallido, y yo creo que lo que somos fallida es una sociedad fallida. Fundamentalmente somos una sociedad fallida, una sociedad desconectada de sí misma, desvinculada de sí misma, en competencia consigo misma, una sociedad completamente fragmentada, y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer como sociedad, reconstituirnos como sociedad para después poder reconstituir al país desde el gobierno y el Estado. Pero necesitamos primero reconstituirnos como sociedad. Hay una responsabilidad mucho mayor en la sociedad que en el gobierno, en un país como México. Fíjate que México ha sido un país como que para nosotros, para tú como escritor, yo como periodista, pues es un banquete, ¿no? Porque tenemos muchísimos temas que abordar y demás, pero que a la larga, pues uno lo ve muy de cerca, muy, muy doloroso, ¿no? Lo que estamos viviendo. Sí, claro, es un país complicadísimo. Es un país que está en un mal momento. Lleva mucho tiempo sumido en esta última ola de violencia que lleva 20 años descompuesto el país por un problema básico y primordial que es el de la desigualdad y la impunidad, ¿no? Un país con unos niveles de desigualdad y unos niveles de impunidad y corrupción como los que tiene México, es muy difícil pensar que se reconstituya. Es ahí donde creo que es importante ver cómo va a actuar el nuevo gobierno, ¿no? Que lo preocupante es que como que no tenemos responsabilidad con las generaciones futuras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se está quedando esto, no? Ahí no sé, yo creo que este es un discurso que todas las generaciones creen que deben repetir, ¿no? Que no tenemos responsabilidad con las generaciones futuras. Yo no sé, no estoy seguro. Es lo mismo que cuando se dice que las nuevas generaciones no hacen nada y el terremoto del año pasado demostró que las generaciones de adolescentes y de jóvenes son perfectamente capaces de levantar un país de los escombros, ¿no? Entonces, yo no creo en esos discursos, no creo que haya sido mejor una generación que otra. Creo que todas padecen de lo mismo, que es de estar buscando un lugar en una sociedad fragmentada como la mexicana, ¿no? Pues ahí está, aquí está la propuesta, que la pueden encontrar en todas las librerías, es de editorial Penguin Random House y muchísimas gracias, Emiliano. Si quieres desearnos lo mejor, por favor. Muchas gracias por la entrevista, un saludo y un abrazo a todos.